Buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, po, con el auto-auspicio está la batería Tico. Ya. Ya, ahí está lo que hemos visto hasta ahora del tema de del libro de Apocalipsis. Y desde la semana antepasada, esta sería nuestra tercera semana en que estamos enfocados específicamente en el tribunal de Cristo. Recordamos que lo que analizamos acerca del tribunal de Cristo, en primer lugar, que no es el lugar donde va a ser juzgado el concepto de la salvación o no. Ya somos salvos y vamos ahí al tribunal y la palabra es, en definitiva, son las cuentas que el Señor Jesucristo va a hacer con su pueblo, con sus hijos, con la iglesia. ¿Ya? Entonces, este tribunal de Cristo, vamos a hacer una breve repasadita. Ahí está. Estos son los eventos que ocurren en el cielo. Recuerden que aunque hemos estado y el libro de Apocalipsis habla mucho acerca de lo que va a ocurrir durante esos 7 años, que es la semana 70 de la profecía de Daniel, ¿no es cierto? Obviamente los eventos de la tierra no son los que nosotros vamos a vivir como iglesia, vamos a estar nosotros en lo que llamamos o lo titulamos los eventos en el cielo, que corresponden al tribunal de Cristo, las bodas del Cordero y el regreso después con Jesucristo a la tierra. En cuanto al tribunal de Cristo, la palabra ahí es bema, que significa tarima, lugar elevado, y corresponde, ¿no es cierto?, a donde los atletas recibían sus galardones, ¿no es cierto?, sus coronas, ¿ya? No tiene relación con la salvación, sino que es nuestro servicio. Esto es lo que llama el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, ¿no es cierto?, el fundamento. El fundamento. El fundamento es Jesucristo, eso está puesto ahí. Ese es el piso sobre el cual nosotros decimos vamos a la presencia del Señor. Esto del tribunal de Cristo tiene que ver con justamente la evaluación que Dios va a hacer, el Señor Jesucristo va a hacer de cada uno de nosotros en ese momento, como dice que hayamos hecho en el cuerpo, tanto lo bueno como lo malo. Y lo malo también lo va a tratar el Señor Jesucristo. No nos va a juzgar por el pecado, ¿no es cierto? Pero sí va a tratar también con todas aquellas cosas que nos faltaron, aquellas cosas malas que hicimos igual. Todo va a ser aclarado. Recuerden que nosotros estamos llamados a juzgar los frutos, no las intenciones. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando del fruto y no las intenciones, estamos diciendo claramente que cuando nosotros estamos frente a las típicas cosas, porque no sabemos si alguien es cristiano o no es cristiano, y todas estas cosas que se producen, estas preguntas casi filosóficas que se hacen los cristianos de vez en cuando, no corresponden, porque lo que nos corresponde a nosotros, ¿qué es lo que dice la palabra? Si alguien se llama cristiano o cristiana, ¿no es cierto?, y no vive conforme a eso, la palabra dice ¿qué cosa? Primero, repréndelo. Si se vuelve al camino, has ganado un amigo, un hermano, ¿no es cierto?, una hermana. Si no es así, ¿qué es la siguiente indicación? Aléjate de él, aléjate de ella. Es súper sencillo. Ese es el punto. ¿Y por qué? Porque Dios es un Dios justo, amoroso, pero justo. Nosotros tendemos a ser sentimentalistas. Entonces, la situación es la siguiente. No vive, se llama cristiano, se llama cristiana, pero vive como pagano. Yo no estoy en posición de decir no es. Yo le digo, claro, pero sí de acuerdo a los frutos. Y de acuerdo a los frutos lo tengo que reprender en amor, ¿no es cierto?, con todo el formato que el mismo Señor nos entrega. Y si no acepta esa reprensión y continúa en eso, entonces dice, apártate de los tales. Es más dura la palabra, dice, con los tales ni siquiera te juntes a comer, ¿no es cierto? Dice, con aquellos que llamándose hermanos se comportan como paganos, y aquí no estoy hablando de otras iglesias, estoy hablando del concepto pagano propiamente tal, que es lo que hoy día llamaríamos apóstata, ¿no es cierto? No, yo en lo personal, porque el juicio de las intenciones es súper importante, porque en el juicio de las intenciones caben todas las cosas que uno dice, bueno, pero es que a lo mejor lo hizo con buena intención o a lo mejor no sabe.
¿Se acuerdan ustedes que tiempo atrás, o hace un poco de tiempo atrás, hablábamos acerca de este cantante Jesús Adrián Romero, y yo entiendo a los hermanos que les gusta la música de él, lo entiendo y no lo juzgo, pero lo que yo les quiero decir es que tú no puedes separar las acciones de la persona, porque no son cosas aisladas, no son cosas aisladas. Una persona que dice que la doctrina no es importante, que nosotros somos casi primos de los musulmanes, que más encima dice, ¿no es cierto?, que cuando le dan una respuesta teológica y una respuesta doctrinal con base y con fundamento, el pastor Ureña, un negrito, ¿no es cierto?, que es muy estudioso, le mandó una respuesta de no sé cuántas carillas, explicándole con mucho amor, con mucho la diferencia entre los musulmanes, por si había un concepto de ignorancia. Su respuesta fue que en el cielo iban a haber muchas personas con doctrina equivocada, pero con un buen corazón. Entonces, frente a esa cosa, ¿qué es lo que es? Deséchalo. Que la canción es buena, que ayer lloré, la cantamos nosotros, claro, pero no hay un acto de corrección, no hay un acto de contrición. Entonces, yo no voy a juzgar a las personas que lo escuchan, pero sepan que esa es mi posición como pastor. Yo no puedo separar las acciones de la persona, porque finalmente las acciones son los que nos definen. ¿Me entiendes? O sea, no puedo hacer esa separación. Si tú la puedes hacer, bueno, pero no es un juicio sobre eso. Y no estoy diciendo que si escuchas la canción de él o la música de él te vas a ir al infierno, Dios te va a sacar de acá, no, ni que te va a caer la maldición de Tutankamón, no. Simplemente estoy hablando de una situación que tiene que ver justamente con una concordancia. Lo que más tenemos que tratar de ser nosotros es concordante entre lo que somos verdaderamente y lo que decimos. ¿Ya? Pero una cosa que ya estaría mal, digamos, sería que nosotros escucháramos canciones cuya doctrina de la letra dice mal. Mira, yo no voy a responder, Andresito, a eso porque yo creo que cada uno tiene que hacerse un examen de conciencia. A mí me pasa en lo personal, que no tiene por qué pasarle a los demás. Pero cuando yo escucho canciones de él, o de cualquiera de estos cantantes actuales, ¿no es cierto?, que son más bien artistas, tú no sabes, porque nunca aparece el nombre Jesús. ¿Ya? Nunca. Y claro, entonces tácitamente el que es cristiano puede inferir. Gracias, Jorgito, cuidado que lo mandé a limpiar recién. Ahí sí. Está un olor a gato del siglo XIX. Entonces, no lo sé. Yo no quiero entrar en esa polémica, solamente quiero decir esta situación. Cada uno tiene su propio examen de conciencia. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque ahí van a ser aclaradas todas las intenciones, pero yo no voy a juzgar intenciones. Yo no sé si la intención es buena, es mala, lo que sí es el fruto. Dice, por su fruto se van a conocer, el árbol bueno va a dar buenos frutos. Y ahora yo tengo que entender que es buen fruto, porque alguien puede pensar, oye, pero si imagínate el medio fruto, vende millones de discos. No sé, Dios no considera esos frutos. ¿Ya? Y lo más importante que analizamos fue lo relacionado con los materiales con que sobreedificamos. El fundamento ya está puesto, ¿no es cierto? Pero ahora en adelante viene toda la carrera de la fe por la cual nosotros vamos a sobreedificar. Y dice la Biblia claramente, ¿no es cierto?, que los materiales que no son corruptibles son el oro, la plata, las piedras preciosas, ¿no es cierto? De los 6 materiales que nombra, esos son los 3 incorruptibles. Ahora bien, esto... ¿a qué se refería en términos generales? Si nosotros pudiéramos decir hoy día, porque esto es súper importante, porque aquí está la clave de enfocar nuestros esfuerzos correctamente, porque una persona puede pensar que hacer muchas cosas para Dios, ¿se acuerdan que hablábamos del activismo y todas estas cosas? Que no estoy diciendo tampoco en esto, que no haya actividades, no haya esto, pero el tema es, ¿qué es realmente lo que Dios va a evaluar ahí? Yo no puedo llegar arriba o creer que voy a llegar arriba y le voy a decir, Señor, yo organicé 14 congresos. Yo, Señor, participé en tantas cosas. Yo esto. ¿Qué es en resumen, o en qué se va a basar la evaluación que el Señor va a hacer de cada uno de nosotros como sus hijos? La transformación y los frutos, compararnos con el carácter. ¿Correcto? Ese es. Porque Él fue constituido como el primogénito de la nueva creación y para que nosotros nos asemejásemos a Él, dice la palabra, ¿no es cierto? En ese consiste todo el proceso de transformación. Cuando la Biblia dice, a los que aman a Dios, todas las cosas vienen a bien, y todas estas cosas así, tienen un propósito de
llevarnos al carácter de Cristo. Llevarnos al carácter de Cristo. Es un proceso de transformación. Obviamente que esa transformación va a llevar de la mano obras, acciones, cambios de actitud, hasta a lo mejor la forma de hablar distinta, pero eso es secundario. Secundario y viene como producto de. Lo más importante es que Dios quiere cambiar nuestro corazón. Cuando digo corazón, la palabra corazón, ¿no es cierto?, implica el todo del ser. Cuando la Biblia en el hebreo dice de toda cosa guardada, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, se está refiriendo a la mente, al sentir, a todo aquello. A todo aquello. Entonces, limpiamos nuestra mente, cambiamos nuestra manera de pensar y también va a cambiar nuestra manera de vivir. ¿Ya? Y entonces lo que vamos a ver hoy día es lo que la Biblia llama como recompensas y que van a ser repartidas ese día cuando nos presentemos delante del Señor Jesucristo. Lo que voy a exponer hoy día no significa que sean todas las recompensas. Alguien podría decir, oye, pero hay galardonas y todo, pero en estas 5 tratamos nosotros, ¿no es cierto?, de graficar más o menos la idea de lo que significa recibir una corona y en qué consiste recibir una corona. Y que por supuesto no es una corona física propiamente tal, sino que es el símbolo de algo que el Señor nos va a dar y que la Biblia da algunas luces, pero que en definitiva no podemos hablar 100% seguro cómo se van a manifestar o en qué van a influir en nuestro futuro eterno estas coronas, ¿ya? Pero la vida eterna es eso, es vida eterna, no es existencia eterna, es vida eterna. Y la vida consiste en trabajo, ¿no es cierto? Así como Dios le dio a Adán antes del pecado, le dio un trabajo, ¿ya? A nosotros en la vida eterna vamos a tener trabajo. No vamos a estar arriba de una nube tocando el arpa, no haciendo nada. Vamos a tener trabajo. Y algunos piensan que justamente cuando la Biblia dice cielos nuevos, tierra nueva y todo esto, va a implicar que la misma magnitud del universo va a hacer que porque cuando dice Rey de Reyes y Señor de Señores, se está refiriendo no solamente a reinos terrenales, sino que a reinos futuros. Y eso significa que nosotros dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, somos reyes, toda esta cosa aquí, pero obviamente no en este reino. Vamos a recibir, ¿no es cierto?, responsabilidades también en la otra vida, ¿ya? Y eso va a depender justamente de este tribunal. Entonces sí, como dice la palabra, va a llegar algún hermano o hermanita, ¿no es cierto?, arriba del cielo, va a ser salvado porque llegó con el cimiento, pero puso sus obritas y se quemó todo. O puso sus archivos de cosas que hizo y se quemó todo. ¿Ya? O no puso nada, no sé. ¿Ya? ¿Y qué, teóricamente, qué va a pasar con esa persona? Va a tener pérdida, va a tener esto, lo van a mandar, ¿no es cierto?, como rondín del planeta Chunchumuku allá al borde de la Vía Láctea. Por decir una tontera, pero va a influir en nuestras actividades en la vida eterna. ¿Ya? Entonces la recompensa en el tribunal, bema, tarima de triunfadores. Romanos 8.1, vamos a ver solamente 8.1, para reforzar el tema de que llegamos ahí y no es un tribunal de condenación, no es un tribunal punitivo, es un tribunal de examinación, de examinativo. No sé si existe la palabra, pero suena bien. Sí. Ya. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces estamos claros que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nosotros no vamos a tener un juicio de condenación, sino que vamos a tener una evaluación. ¿Ya? El versículo 10 y 11 del capítulo 8. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Está hablando del concepto de la resurrección, ¿no es cierto? Si el Espíritu de Dios vive en nosotros, aunque nuestra naturaleza terrenal muera,
Él va a vivificar en el cuerpo glorificado, ¿no es cierto? Entonces esa es la esperanza, no estamos recibiendo condenación, todos vamos a recibir un cuerpo glorificado. Y Efesios 2, 8 y 9, llegamos a este estándar, llegamos a este lugar, al cimiento, por así decirlo, o el fundamento, no por cosas que nosotros hayamos hecho, tal como dice Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces queda claro que nuestra llegada al cielo, a este tribunal, a la presencia del Señor, no tiene nada que ver con nuestras obras. Estamos ahí porque Jesús pagó en la cruz nuestro pecado. Ahora, cuando el Espíritu Santo entró en nosotros, dice que nos prepara para toda buena obra. Y la obra más grande es la transformación de mi carácter caído, ¿no es cierto?, al carácter, a la mayor semejanza al carácter de Cristo. Esa es la mayor obra. De ahí se van a derivar todas las otras cosas. La mayor obra no es darle comida a los pobres, no es esto acá, no es eso. Aunque lo incluye dentro del proceso, pero no es la motivación, ni yo puedo llegar a pensar que porque he sido de tal manera, con la gente necesitada, con esto, que estuve con los leprosos, que estuve acá, pero si no tengo a Jesucristo, no tengo la salvación, porque eso es lo más chocante del Evangelio de Jesucristo. Que lo que yo quiera presentar para tratar de homologar o llegar al estándar de la salvación es, dice, estiércol. Así lo dicen con esas palabras. ¿Ya? Entonces, estamos claros, este tribunal habla sobre recompensas. Y las recompensas se grafican en coronas. Vuelvo a insistir, no todo lo que es recompensa probablemente está acá. Y seguramente no está acá. Y no significa que sean las únicas. Pero son representativas justamente de ese proceso de transformación al cual nos sujetamos cada uno de nosotros voluntariamente por amor al que nos salvó. La palabra que se usa para coronas de aquí en adelante es la corona estéfanos, que corresponde a guirnalda de conquistadores. ¿Ya? Jesús nos concedió ya una corona como hijos. Somos parte de la familia real por adopción. Nosotros no recibimos esa corona porque la ganamos, sino que recibimos esa corona porque nos es imputada. Por eso que las coronas, la palabra corona que empieza a aparecer ahora es la corona de estéfanos, que es conquista. Conquista, ¿ya? El Señor nos llama a nosotros a conquistar. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Habla de una cosa activa, no de una cosa pasiva. Es algo que yo estoy sobreedificando. El fundamento ya está ahí. Ya soy hijo de Dios. Pero sobre eso estoy construyendo, estoy conquistando. La pregunta es, ¿qué estoy conquistando? Chile para Cristo. ¿Qué estoy conquistando? Yo doy estos ejemplos que pueden ser un poco sarcásticos para que nosotros nos centremos exactamente en lo que Dios quiere. Cuando uno dice, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? Dios quiere transformarnos. Todas las demás cosas se van a aclarar a partir de esa situación. Hay un orden prioritario. Una persona que está queriendo buscar qué es lo que Dios quiere para su vida, lo primero que tiene que hacer es sujetarse al proceso de transformación. Y en esa transformación, en el tiempo de Dios y a la manera de Dios, se va a revelar todo aquello que la persona, según Dios, necesite y tenga que hacer. ¿Ya? Por eso es que fracasan muchos misioneros, por eso es que fracasan muchas personas que se dedican a esto, se dedican a esto, se dedican a esto. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer por Dios. Yo quiero ganar a los musulmanes para Cristo y me meto en una escuela musulmana, pero no he tenido una transformación. Entonces a la primera, o a la segunda, o a la tercera, ¿no es cierto? Puede que yo sufra algo, un tercer golpe y ya deje todo botado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está construido sobre el entusiasmo y no sobre el verdadero llamado o el proceso de transformación. Cuando uno piensa, ¿por qué Jesús de los 33 años solamente 3 dedicó al ministerio? ¿Qué hizo los otros 30 años? Trabajó y crecía en estatura, físicamente, conocimiento, en gracia. Nosotros queremos casi ser misioneros de sopas mayo. Viene aquí una persona, un joven, y cuenta la historia de los misioneros. Ya todo, yo queremos. Porque es
el entusiasmo sin transformación. Ahora, por supuesto que para esto también necesitamos entusiasmo, pero primero es la transformación. Y por eso de 10 que van, de 10, uno o una, termina el ciclo. ¿Ya? Bueno, y aquí está Mateo 27, 29, no lo busquen, pero es cuando Jesús se le coloca la corona de espinas. ¿Ya? La corona de espinas, que es la primera corona que aparece ahí. Lo que hicieron los romanos, le colocaron un estéfanos, ¿ya? Burlándose, por supuesto, pero Jesús estaba, ¿qué cosa? Conquistando, aunque parecía que no, estaba haciendo la conquista más grande que se ha visto y que se verá. ¿Cuál es esa conquista? De la muerte y del pecado. Venció a la muerte y al pecado, y esa conquista permitió y abrió el camino a la redención del género humano. ¿Ya? Nadie más podía hacer esa conquista. La primera corona que aparece que recibiremos los cristianos en ese tribunal está sujeta, por supuesto, a lo que se relaciona a la corona. Primero que nada, la corona de incorruptible o eterna. 1 Corintios 9:25 dice que vamos a recibir una corona incorruptible. El ejemplo que da, ¿no es cierto?, tiene relación con los atletas que se preparan antes de las Olimpiadas, se preparan años, ¿no es cierto?, siquiera para clasificar primero. Entonces, habla justamente, esta corona incorruptible nos va a llevar a una acción que el Espíritu Santo quiere desarrollar en nosotros y a la cual no debemos negarnos. ¿Quién lo tiene? ¿Ya? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ya, ¿no es cierto? ¿Cuál es la clave de lo que está diciendo de esta corona? Abstinencia. Muy bien. ¿Su nombre, hermana? Lucy. Hermana Lucy. Abstinencia, exactamente. Es el que realmente está corriendo por esta corona, de todo se abstiene. Ningún deportista que trate de ganar la competencia de mañana se acuesta a las 12 de la noche y antes de ir a acostar pasa al Mauri y se come 3 completos gigantes con una cerveza, ¿no es cierto? Y después un pote de helado. Tiene ganas de eso, pero se abstiene. ¿Por qué? Porque hay un propósito. De todo se abstiene, se prepara. Leía yo la historia del Michael Phelps, el nadador que ha sido el que ha ganado más medallas en toda la historia de esto. Y estas personas uno no entiende por qué después que ganan se vuelven como locos. Y es porque explicaban, digamos, de alguna manera, toda su infancia, su juventud, él no la vivió más que en una piscina. 8 horas de entrenamiento, estudio, alimentación, esto no se podía pasar de esto, no se podía pasar de esto, no podía pasar. Entonces, claro, cuando reciben las medallas, esto es como que llegan ahí y ya después se tienden a desbandar, ¿no es cierto? Pero es justamente el concepto del atletismo que está tomando el apóstol Pablo, es súper atingente, porque si nosotros queremos correr esta carrera y ganar la corona incorruptible, ¿cuál es el mensaje? Abstener, ¿de qué? Del pecado. Pero es algo práctico, se dan cuenta, abstenerse de, no veo esa película, no voy donde esa persona, no me involucro en esto, no, y en la medida que nosotros empezamos a cerrar el círculo de las cosas que nos empujan al pecado, nosotros estamos, ¿qué cosa? Creando una disciplina, ¿ya? Me levanto, tomo la palabra, me levanto, tomo la palabra, oro, tengo mi listado de oración, las personas inconversas, las cosas que Dios tiene que trabajar en mí, hago un listado, soy disciplinado. El cristianismo lo tomamos como, sí, mira, la mañana me levanté con ganas de orar por mi tía, mañana no, me levanté con ganas de orar por esto. Entonces, Señor, que yo estoy disciplinado. Señor, estas son las áreas que tú me muestras en mí, en tu palabra, y que en mi vida son así. Tengo mal genio, tengo esto, soy orgulloso, me cuesta reconocer esto, tengo problemas de lascivia, tengo problemas de violencia, tengo problemas de esto. Entonces, todo, adelante. Todo lo que genere, adelante. Todo lo que genere una posibilidad de hacerme caer en eso, yo me tengo que abstener.
¿Qué pasa cuando a uno le dicen tienes diabetes? Si quiero vivir, me tengo que abstener de todo aquello que me conduce a eso. Si yo tengo una condición natural, porque la idea, ¿no es cierto?, es que ya si llevas 3, 4, 5 años en el Señor, ya la radiografía de la clase de persona que eres y que soy, ya más o menos está como clara. Entonces, lo que hacemos es justamente poner barrera a todas esas cosas, a todas esas cosas, a todas esas cosas. Y eso es abstenerse. Abstenerse de malas compañías, cada vez que vengo a ver a esta persona salgo así como, vuelvo a caer otra vez en el pelambre, en esta cuestión, en esta cosa, y me busca la persona, pero yo claro, ¿por qué no que esto? Es que aquí ya, bueno, ya juntemos un rato, todo, y de repente me veo yo envuelto en lo mismo. ¿Qué tengo que hacer? Eso es pecado, me abstengo, no me junto más, no me junto más. Pero es que si no se va a sentir, bueno, las decisiones espirituales son prácticas y tienen consecuencias, para bien y para mal. ¿Ya? Si yo sigo, va a seguir acrecentando eso, porque en ninguna cosa, ni por un segundo pensemos nosotros que tenemos las cosas dominadas. ¿Ya? En ningún momento pensemos que tenemos las cosas dominadas. Entonces, eso es abstenerse del mal. Veíamos en la tarde el pecado de la maledicencia, ¿no es cierto? Que es en definitiva hablar mal. No solamente hablar soezmente, sino que hablar mal de personas, hablar mal de situaciones, hablar mal, ¿no es cierto? Hay personas que nos empujan a hablar mal de otras personas, de situaciones, de esto, sea en tu lugar de trabajo, sea en la iglesia, sea donde sea, en la familia, todo. Ya que se fue el tío, empezaron a apelar al tío. Ya que llegó esto. Hola, ¿cómo estás? Juanita, no hay ninguna Juanita. Uy, qué gusto ver, ¿cómo están tus niñas? ¿Sabes? La Juanita se va a tomar un vaso de por ahí, a servirse un vaso de algo. Está guatona esto. ¿O no? Entonces, hay personas que tienen esa tendencia natural. Y nosotros también la tenemos a lo mejor media dormida, todo, pero basta que nos juntemos con alguien así y se activa rápidamente. Si tengo problemas con la televisión, si tengo problemas de concentración, que pucha que no puedo leer la Biblia en la noche porque estoy mirando la tele, todo, saca la tele. Si tu ojo es ocasión de caer, córtalo, no te saques el ojo, córtalo, sácalo, a eso se está refiriendo. Cualquier cosa que me lleva al pecado y que yo reconozco como tal, debo de abstener. La corona de incorruptible es para los que luchan día a día por abstenerse del pecado, por abstenerse del pecado, ¿ya? Hoy día, Señor, quedan un par de horas todavía, quiero abstenerme del pecado, seguir luchando por abstenerme del pecado. Entonces no voy a hacer eso, no voy a ver esto, no voy a participar en esto, no. Abstenerse. Romanos 12:1. La abstención tiene que ver con mi vida, ¿no es cierto?, natural. Porque este cuerpo mío y este cuerpo tuyo está cargado de malas intenciones, de malos deseos, de malos pensamientos, y siempre me empuja hacia el mal. Mi naturaleza carnal es mala. Somos malos. Por lo tanto, lo natural va a ser ir a la maldad. Yo tengo que luchar contra esa maldad. Ahora tengo el poder de Dios que está en mí, que está en ti, mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Por lo tanto, apelo a ese poder espiritual para sujetar al animal que uno tiene dentro, ¿ya? Y entonces dice que por eso presentamos nuestro cuerpo. ¿Quién lo tiene? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un sacrificio vivo que agrada a Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo? Con mi cuerpo, a través de justamente abstenerme de usarlo como un instrumento para el pecado. Ya sean mis ojos, ya sean mis manos, ya sea mi mente, que no sea un instrumento para el pecado. Y eso es una lucha. Por eso es que la estéfanos es conquista, conquistando al pecado y no que el pecado nos conquiste a nosotros. Porque finalmente el Señor dice en Marcos 14:38, el mismo Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, momentos antes de que comenzara su
su calvario, su arresto, Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ya. Fíjate lo que dice primero. Velad Velad y orad, o sea, estar atento y orar, estar atento y orar. Porque sí, uno puede tener la disposición, pero la carne es débil y la carne hay que sujetarla. Hay que luchar contra el pecado por medio de la abstinencia, la lucha por la abstinencia del pecado. Recuerda, estamos no para ganarnos la salvación, sino que estamos sobreedificando. Segunda corona, corona de gozo. Corona de gozo, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me glorié? ¿Y Antonio? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? La corona de gozo se refiere, cuando dice la Biblia que los ángeles sacan los parlantes en el cielo, ¿no es cierto? Hacen fiesta cuando alguien se arrepiente, ¿no es cierto? Cuando un pecador se arrepiente, se devuelve al Señor, ¿no es cierto? Entonces, la corona de gozo dice relación con tu corazón para ganar almas, ¿no es cierto? La Biblia dice que el ganador de alma o la ganadora de alma es sabio, ¿ya? Y eso es lo que produce gozo en el cielo, también debe producir gozo en nosotros. Permiso. ¿Viste de bien, vecino? Ya. ¿Qué significa eso? ¿A quienes yo les he compartido el Evangelio? No que les he hablado de Dios, cuidado. ¿Qué diferencia habría entre hablar de Dios y compartir el Evangelio? Cuando hablas de la necesidad. Llevar a la salvación a una persona. Bien, llevar a la salvación a una persona. Y hablar palabra de Dios, el Evangelio, eso es. Ya, perfecto. Quizás mostrar el Evangelio completo, no solo una parte, porque si uno habla de Dios quizás puede hablar de un tema en específico, pero quizás no le muestra todo lo que es el Evangelio, todo lo que es la salvación. O... Pecado y arrepentimiento. Claro, Infierno. exacto. Mientras no hay Evangelio, mientras la persona no reconozca la situación en que se encuentra. Si la persona no reconoce que está perdido y va rumbo al infierno, no hay Evangelio. Por eso es que nosotros muchas veces a la gente le hablamos de Dios. Hoy quiero decirte, pucha, Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti. ¿Te gustaría hacer una oración y recibir a Jesús? Pues claro. Po. ¿En qué topamos? Pero distinta cosa es cuando le decís tú, Jorgito, te quiero como amigo y te quiero compartir algo. Dame un minuto. Tú y yo nos vamos a morir, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué crees tú que te va a pasar cuando te mueras? Bueno, no sé, pues, si hay un Dios ahí arriba, Él verá todo. Bueno, si yo te dijera que de antemano tú puedes saber qué va a pasar. ¿Te gustaría saber? Sí. Dios dice lo siguiente, mira. Hay un lugar de tormento eterno y hay un lugar de gozo eterno. ¿A cuál te gustaría ir? El de gozo eterno. ¿Qué tengo que hacer? Primero que nada, tú tienes que reconocer que tú vas camino al infierno. Tú vas, y lo llevas por ahí. Te pusiste allá. No, pero escúchame. Eso es compartir el Evangelio, porque cuando tú empiezas a hablarle a la persona de que es mala, de que esto, de que da, que allá, que todas las cosas, inmediatamente, porque cuando hablas de Dios, todos te quieren. Pues. Dios es lo maravilloso, Dios es fantástico, Dios es como... Por eso su nombre es Yahshua, Jesús, ¿no es cierto? Yahweh, Yahshua, Jesús, nuestro Salvador, tiene un nombre, no es un término genérico solamente. El Señor salva, Jehová salva. ¿Y por qué el Evangelio no es Evangelio si no está la parte de la condenación? Porque entonces la persona nunca lo va a poder recibir como una buena noticia. Después de esto, tú le dices, efectivamente, tú no tienes que ir ahí porque ya Jesús pagó por ti. Tú tienes que reconocerlo, tú tienes que... Ahí hemos completado nosotros la predicación del Evangelio. No significa necesariamente que la persona sea salvado, pero nosotros cumplimos nuestra función, nuestra misión, y como dijo Pablo, no he rehuido
predicarles, enseñarles todo el consejo de Dios. Por lo tanto, yo estoy limpio de su sangre, porque cuando yo me vaya van a entrar lobos que le van a decir, no, si eso no es tan importante, si esta cuestión de doctrina, no, ¿para qué nos vamos a enredar en esto? Lo importante es que la gente sea buena, se esfuerce por ser bueno, ¿no es cierto? No importa lo que crea, al final todos los caminos llegan a Dios. Pero el Evangelio de Jesucristo es punzante, es penetrante, es cortante, dice que es una espada de dos filos que entra, ¿no es cierto? Y rompe todas las coyunturas. Por lo tanto, es una experiencia traumática. Es una experiencia traumática. ¿Ya? Todos, en mayor o en menor medida, experimentan un trauma porque es un choque, primero que nada, si no soy religioso, con mi propia manera de pensar, porque yo tengo en mi cabeza un cierto grado de justicia o injusticia y conforme a eso me he evaluado toda mi vida. O te has evaluado toda tu vida. Cuando te dices que eso no corre, no sigue, pero es tal, porque si uno lee Evangelio de Juan 3:16, que es un pasaje que debiéramos memorizar, ¿no es cierto? De tal manera amó Dios al mundo. O sea, es un acto de amor. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, que envió a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. Y más abajo dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya se condenó. ¿Te das cuenta? Entonces, es súper, súper claro. El Evangelio es súper claro. ¿Por qué? Y tan tajante, tan obtuso, si se quiere, ¿no es cierto? Porque Dios no quiere que nos equivoquemos. Porque el mundo circula entre 50.000 caminos. Imagínate que Dios fuera un Dios malvado. ¿Qué es lo que haría? Te diría, mira, aquí están los 50.000 caminos. Te doy 3 opciones para que encontréis la puerta. Si no la encontráis, estás en el infierno. Y si fuera al revés, la gente es tan tonta, dice, no, todos los caminos, todo. Ya supongamos que Dios dijera, ya, voy a hacer la cuestión que ustedes quieran. Ahí están, 50.000 puertas. Una sola es el camino al cielo. Todas las demás llevan al infierno. Todas las 49.999 restantes llevan al infierno. Y tienes 3 oportunidades. Pero Él nos marca, claro, en medio de las 50.000, clarita, esta. No para fregarnos, sino justamente para que no nos perdamos. Pero el ser humano lo ve al revés. ¿Ya? Entonces el ganador de alma dice que recibirá la corona de gozo. Esto no tiene que ver con cuántas personas se han convertido, sino que a cuántas personas le has compartido. ¿Ya? Porque la salvación es un acto de la voluntad de las personas y el que es oveja de Dios escuchará su voz. ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es tu función? Clarita la voz de Dios. ¿No es cierto? Clarita la voz de Dios. ¿Ya? Si el pito suena, está como muy fuerte, a lo mejor le va a molestar el oído a las ovejas. Voy a bajarlo un poquito, le voy a poner un poquito como, le voy a poner otra combinación. No, ese es el llamado de Dios. Y los que son de Dios van a venir. ¿Estamos? Corona de gozo. Corona de justicia, según de Timoteo 4, 7 y 8. ¿Ya? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿No es cierto? Entonces dice, a todos los que aman su venida. ¿Ya? Todos los que aman su venida, los que amamos su venida, está manifestando esto el apóstol Pablo, está al final de sus días, a horas de su ejecución. Él dice, he peleado la buena batalla. La única buena batalla que vale la pena pelear es la batalla de la fe. ¿Ya? Entonces dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, vale decir, me he abstenido, he guardado la fe. Y me está esperada la corona de justicia. La Biblia dice también en el Sermón del Monte, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia.
No de que los tribunales sean más justos, no de que exista un poder legislativo más acá, más allá, no que haya otro tipo de pena, no. La justicia de Dios. Nosotros estamos llamados a sujetarnos a la justicia humana, en un acto de obediencia, hasta que la justicia humana quiera sobrepasar la justicia de Dios. Pero mientras eso no ocurra, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a estar bajo esa justicia. Pero lo que está hablando es la justicia de Dios. Hágase tu voluntad. En el cielo no hay problema. El asunto está en la tierra. ¿Cómo es que nosotros llevamos la justicia de Dios a los demás? Viviendo una vida justa, ¿no es cierto? A los principios, a la voluntad, a la palabra de Dios. Hambre y sed de hacer la voluntad de Dios. Hambre y sed de hacer la voluntad de Dios. Bienaventurados los que lloran, dice el mismo Sermón del Monte. Lloran porque se esfuerzan, luchan, ¿no es cierto? Pero a veces caen. Y cuando recuerdan que en la cruz del Calvario todo la ira de Dios se cargó sobre el inocente, sobre nuestro Señor Jesucristo, entonces me duele pecar porque ¿cómo pude fallarle a mi Señor? Pero el Señor dice que te levanta, te restaura, te lleva. No vivimos nosotros de manera indiferente a nuestro pecado. ¿Qué pasó ya? Dios me perdona. Dios me perdona. No, sino que hay verdaderamente una lucha por abstenerme del pecado. Una lucha por comunicar el evangelio verdadero, completo. Una lucha por hacer lo justo a los ojos de Dios. ¿Ya? Y si estoy esperando su venida, dice 1 Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Claro, si yo tengo esta esperanza, ¿nuestra esperanza cuál es? ¿Que mejore el mundo? No. ¿Que cambien las cosas? No. Todo va a ir de mal en peor. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros anhelamos su venida, es decir, Señor, ven por tu iglesia. Ven porque cada día que pase en función de lo que va a suceder, ¿no es cierto? Cada vez el mundo va a estar más corrupto, cada vez va a haber más violencia, cada vez va a estar todo, la depravación va a ganar cada vez más espacio, más espacio, más espacio. O sea, para un cristiano que tiene hambre y sed de justicia, realmente se le hace cada vez más dificultoso vivir en este mundo. Pero no es porque quiere arrancar y que no tener problemas, sino porque verdaderamente quiere la justicia de Dios. Quiere que Dios haga justicia, porque en la medida en que Dios haga y opere su justicia, entonces el plan, esos mismos 7 años que va a sufrir la tierra, va a pasar más rápido, o va a pasar, ¿ya? Pero amamos su venida, y si amamos su venida, ¿qué dice? Que nos purificamos. Es el mismo principio, esto es el mismo principio, santificación, purificación, todo. La abstinencia es parte de la santificación, todo eso, todo lo que hemos visto, ¿ya? Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces dice, otra forma de verlo es hacer morir lo terrenal en nosotros, ¿ya? ¿Qué es hacer morir lo terrenal en nosotros? La forma de pensamiento, el sarquicos, la mente carnal, que está llena de impureza, que está llena de avaricia, que está llena de todo eso. Entonces, cada día hacer morir eso. Parte de hacer morir eso es abstenerme de cualquier cosa que me empuje a eso. Que me empuje a eso. Que me empuje a caer en eso. ¿No es cierto? Hay uno de los grandes males hoy día, ¿no es cierto? Puede ser, por ejemplo, a lo mejor, por decir una cosa, el consumismo. Entonces, yo no tengo los recursos, pero soy consumista. Y eso me lleva a endeudarme. Por lo tanto, yo me abstengo de salir al mall, al centro, a cualquier lado, hasta que el Señor trabaje en mí. A lo mejor no es nunca más. Pero tenemos que controlar cosas que pueden parecer muy nimias, y de hecho son así, son domésticas, son malos hábitos que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, contra los cuales no los hemos identificado como pecado, ¿no es cierto?, y por lo tanto los hemos mantenido en el tiempo porque consideramos que no es pecado. Todo aquello que nos lleve a un deseo exacerbado, ¿no es cierto?, a pensamiento libidinoso, en todo orden de cosas, todo. Entonces tengo que abstenerme de eso. Y estamos bombardeados de eso. Por lo tanto, es una batalla grande. Es una batalla grande. Cuarto, dice la corona de gloria, dice que está reservada para los pastores, para los maestros, para los que enseñan,
¿no es cierto?, que sean fieles hasta el final de sus vidas. ¿Ya? Esto es una corona que se va a entregar a los que están involucrados en la enseñanza, incluye a los pastores, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los que enseñamos vamos a tener doble juicio, ¿ya? Doble juicio. Por eso es que es tan temerario cuando las personas lanzan declaraciones que van en contra de la doctrina de Dios, de la palabra. Porque el punto no es si la gente lo cree o no lo cree, no es si la gente... No, el punto es que va en contra de la doctrina de Dios y Dios va a juzgar a todos aquellos que ha puesto para, como dice ahí, alimentar un rebaño. ¿Quién quiere? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ya. Entonces dice, primero que nada, apacentar la grey. Apacentar la grey significa alimentar el rebaño. El pastor debe alimentar el rebaño, debe darle pasto verde, pasto sano, llevarlo a agua limpia, cristalina, ¿no es cierto? Cuando ve que una de sus ovejitas está tomando agua y va camino al agua con barro, ¿no es cierto? Va, la toma y le dice, hermano, ven, hermana, ven, ¿no es cierto? Esa agua está embarrada. Y cuando la va a tomar, ¿no es cierto? Porque la verdadera oveja perdida ya se tomó su taquito de agua envenenada, de ahí del eso, ¿no es cierto? Agua, no voy a decir más garabato, me olvido a veces que salimos al exterior. Agua turbia, ¿no es cierto? Agua de cloaca, y llega el pastor, ¿no es cierto? Y la ovejita, y el pastor le ayuda a vomitar, le limpia su vómito, todas las cosas, pero la ovejita reconoció que tomó agua envenenada, entonces la bañamos, listo, y la pescamos y la llevamos. Pero cuando se va, ¿no es cierto? Por eso es que lo que dijo Pablo, no he rehuido dar todo el consejo de Dios, porque yo estoy seguro que después de mi partida van a entrar lobos rapaces disfrazados de ovejas, hombres y mujeres que son lobos rapaces. ¿Y van a qué cosa? No van a dañar al pastor, no van a perdonar al rebaño. Si eso es lo terrible, al rebaño. Entonces, por eso es que es tan importante la función del pastor de alimentar, de cuidar todo, pero no de obligar, porque ustedes son ovejas de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. No son mis ovejas. Cada uno de ustedes es libre de ir al lugar que quiera ir y jamás van a encontrar de parte mía, si lo decide así, no hay ningún problema. No hay ningún problema, es una decisión personal. Pero todo lo que entra a la iglesia tiene que ser, en definitiva, algo que esté pisado por el pastor, por la gente que está en responsabilidad de eso. Congreso de avivamiento. ¿Qué es eso? Explícamelo. Bueno, la idea es que nosotros vayamos y congreso, ¿no es cierto?, de sanidad interior. Se va a llenar de personas que creen como que las sopas maruchas, que le echan un 2, 3, listo. Con este congreso voy a solucionar todas mis raíces de amargura, toda mi situación. Eso es lo que quieren. No quieren el trabajo, quieren la mano. Y en el nombre del Señor, yo te digo, tú, rompo todas esas ataduras. No te vas a hacer eso. Capaz que me salga, imaginar eso. Y empecé a darte vueltas así. Listo, ya, listo, con eso ya salí de ahí, listo. Y ya, Señor, perdona a mi papá, perdona a mi mamá, todo. Y a los 3 días la estoy odiando igual. Entonces, ¿qué espero? El próximo congreso. ¿No es cierto? Porque ahí viene este que me va a poner las manos encima, me va a hacer durar un mes. Así es. Y es la realidad. ¿Significa eso que no podemos hacer congresos, que la iglesia cristiana no? Pero se pierde el rumbo con esto. Porque esto no depende más que de tu relación personal con el Señor y mi relación personal con el Señor. No hay nada que reemplace eso. Nada, absolutamente nada. ¿Ya? ¿Y por qué entonces el pastor tiene que ver esa cuestión? No por ganancia deshonesta, dice el obrero es digno de su jornal, pero no hacer mercancía
de las ovejas, no hacer mercancía a las ovejas, no exacerbar las necesidades o los deseos materiales, ¿no es cierto?, pidiendo esto. El diezmo se tiene que enseñar por obediencia a Dios y la ofrenda por gratitud a Dios. Pero eso es la enseñanza. La decisión está en cada uno de nosotros, que tendrá que responder ante el Señor, no ante la iglesia siquiera. Entonces, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque finalmente el pastor no está llamado a ser un compinche de las ovejas, aunque puede tener amigos y amigas y amar a todo el mundo. Pero sí, la evaluación es qué pasto es el que tú diste. Probablemente, y siempre digo yo, probablemente, puede que no, pero probablemente, si nosotros quisiéramos aumentar el número de personas en la iglesia y tener 3 cultos a tambor batiente, probablemente tendríamos que echarle nuestro par de vasitos de agua al mensaje. Claro, nuestro par de vasitos de agua al mensaje, dan un par de vueltas, no sé, que se diluyan las cosas, no borrarlo, sino que diluirlo, así nunca tan urgente, nunca tan... Y te aseguro que la gente ayuda porque es lo que la gente quiere escuchar. Por eso, gracias a Dios que nosotros estamos aquí y estamos escuchando lo que tenemos que escuchar. Parte por mí, por ti, por todos nosotros. ¿Ya? Este Apocalipsis 2:10 pertenece a la última corona, que es la corona de vida. Y esta corona de vida es para mí, en lo personal, todas son hermosas, pero esta es la más, en lo personal, es como la más hermosa, porque creo que es donde los cristianos más crecemos y donde tenemos la mejor oportunidad de ser testigos de Jesús. ¿Qué dice Santiago 1:12? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ya. Recuerden ustedes que cuando se habla de varón se incluye a la mujer, cuando son cosas generales, ¿no es cierto? Y en 1 de Pedro 4:12 al 19... salvo que sea algo específico del género. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ya. Inmenso pasaje. La corona de vida es para todos aquellos, todas aquellas, que Dios ha dispuesto una prueba o pruebas sobre lo, no sobre lo natural, sino que sobre lo habitual. ¿Ya? Sobre lo habitual. Esto es el tema, por ejemplo, que se ve con el apóstol Pablo, que sufrió en todas partes y dice que 3 veces le pidió, además de eso tenía un sufrimiento físico, 3 veces le pidió que lo sacara y el Señor dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En esa situación, no estoy hablando, ¿no es cierto?, de que voy manejando y me pegan un bocinazo y yo no respondo agresivamente y, Señor, tremenda, mi corona, no. Eso es lo que habitualmente tenemos que hacer. Estamos hablando de una persona que está sana hoy día, ¿no es cierto? Y va al médico un control porque le dolía aquí en la espalda y le encuentran un cáncer grado 3 con metástasis. ¿Cómo voy a responder a eso? A lo mejor tengo que estar años en tratamiento. ¿Cómo es que voy a
a enfrentar eso. Que me estaba yendo súper bien en el negocio, las cosas aquí, esto acá, estamos teniendo clientes, estamos allá, pum, pum, pum. Se quemó el negocio y no habíamos alcanzado a firmar la póliza del seguro. ¿Cómo es? Eso son pruebas. Que tengo un marido inconverso y que él consiente en vivir conmigo, o una esposa inconversa que consiente vivir conmigo, pero no quiere saber nada de Dios. La Biblia no dice que si no quieres saber nada de Dios, la dejes, o de la iglesia, o del cristianismo. Vivir con esa persona, porque desobedecí a Dios y me casé con un yugo desigual, o porque llegué al Señor así. ¿Estoy viviendo la consecuencia de un pecado o estoy en una situación previa de desconocimiento? Pero como sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo es que voy a enfrentar eso? Un hijo enfermo. Un hijo enfermo. Esperado, todo esto, de repente, sácate. Un problema de parálisis cerebral. ¿Cómo es que voy a enfrentar la vida? Por eso es que esta corona para mí es quizás la más, no sé si hay grande o chica, pero esta es porque aquí donde uno aprende realmente a conocer a la gente y a los cristianos de verdad. De verdad. El mismo Satanás dijo a Job, mientras no le toques su carne, todavía hay opción de que te diga, pero tócalo. Y ve cómo no se vuelve contra ti y te maldice. ¿Por qué? Porque el diablo sabe nuestra debilidad. Si por la bondad de Jehová el Satanás quiere todos los días destruirme. Pero Dios se lo impide. Pero en algún momento Él soberanamente, porque al que le da una prueba, dice Dios que le da una salida. Así que a lo mejor hoy día si me preguntan a mí qué pasaría eso, yo no sé responder. Pero lo que confío es que si el Señor la permitió es porque Él tiene un propósito y porque además me va a dar la capacidad de resistirla. Lo que pasa es que yo tengo que buscar esa capacidad. Tengo que buscar esa capacidad, tengo que buscar esa lucha, tengo que buscar eso, porque finalmente todo es transitorio. Todo es transitorio. ¿Cómo es que voy a reaccionar? El apóstol Pablo, ¿qué es lo que le escribe a los hermanos? Le dice, los hermanos estaban preocupados porque le habían aforrado, se lo habían llevado, todo esto. Y él dice, ¿sabes qué? Que todas las cosas malas que pudieran haberme pasado se han traducido en un beneficio de que me ha permitido hablarle a los soldados en el pretorio, me ha permitido dar testimonio de Cristo acá, me ha permitido, ¿te das cuenta? Hacer una función, nada lo detenía. Ese es como el mensaje. Nada lo detenía. ¿Qué me pasó esto? ¿Qué me pasó? ¿Cómo es que voy a reaccionar? Y ahí es cuando uno ve a Jesús en la vida de los hermanos o en la vida de uno mismo. En la vida de uno mismo. ¿Por qué? Porque la tendencia nuestra, ¿cuál es? A quejarnos, ¿no es cierto? Y a quejarnos de lleno. De lleno. Renunciar, ¿no es cierto? Somos como cristianitos muchas veces de papel, que nos pasa algo, ya, y no voy más, y que esto aquí, me cambio, me voy a otro lado, no, aquí me escucharon, aquí sí me ponen atención, allá nunca se acercaron a mí, nunca me pescaron, nunca. No sé si afuera decía Club Social Amigo de Cristo, o Rotary Cristo Internacional, no entiendo, o sea, pero bueno. Entonces, y el Señor puso inmensa prueba en mí, porque no sabéis lo que es una prueba. Realmente uno tiene que tener un respeto cuando usa la palabra prueba, un respeto por las personas que verdaderamente han vivido pruebas y están viviendo pruebas. Nosotros tenemos hermanas epilépticos que vienen acá, le han dado ataque acá, esta cosa, y siguen viniendo. Hermanos que han soportado cáncer, que han soportado una serie de cosas, y muchos de nosotros o muchos de ustedes no se han enterado, porque no es para que se enteren, porque uno tiene que tener cuidado en la línea fina de dar lugar a la vanagloria. ¿Quién quiere dar algún testimonio, alguna cosa así? ¿O quién quiere dar gracias por algo? ¿O quién quiere que pasen todos los enfermos aquí porque vamos a orar? Yo, hermano, quiero decir, bueno, que le doy la gloria al Señor porque en realidad tengo un cáncer y estoy... Pero el Señor me ha dado la fortaleza. Puede que sea sincero, puede que sea que no, pero el bicho de la vanagloria es muy sutil. Es muy sutil. Los tratos son entre Dios y nosotros. No estoy diciendo con esto que nunca oremos por un enfermo, que nunca esto, que... No, lo que estoy diciendo es que tengamos cuidado. Tengamos cuidado. No estoy hablando en términos absolutos, estoy hablando de que la línea nuestra
es muy fina y tendemos a pasarla porque también me gusta ser víctima. Si pongámonos en la verdad, a todos nos gusta ser el pobrecito en algún momento. Puta pobrecito, puta, lo que le hicieron, mira esto, lo que está pasando. Entonces también es como unas 3 o 4 veces que escucháis el pobrecito ya empezáis como a creerte el cuento. O no, estoy hablando tonteras, si no apago la luz y nos vamos. Pero todos estamos en esa cuestión. En cambio, hay personas que uno se entera después, ¿sabes que yo tengo una tremenda enfermedad, me operaron, me sacaron aquí, toda la cosa, sí, pero estoy bien, gracias al Señor, estoy dando la lucha, todo. ¡Qué lindo! En vez de encontrar a todas esas personas, ni se enteraron que me operaron. Me operé y nadie me llamó. Me diagnosticaron. Cuando me diagnosticaron estaba solo. Nadie a mi lado, ni un hermano me llamó. Tuve que llorar ahí con la recepcionista. Claro, y estos hablan de amor, pero cuando a uno le pasa algo, nadie llama, nadie. Ese es un corazón malo, po. Malo. Entonces, resentido y todo esto, nadie me llamó. Esto es el tremendo problema, nadie fue a dar sangre por mí. Tenemos toda hepatitis B, así que nadie puede dar sangre. Nadie. Y como si te das cuenta, entonces esas cosas, ¿cuál es tu posición? ¿Cuál es mi situación? Uno tiene que ser bien sincero primero con el Señor, a Dios no lo podemos engañar. Y saber que en algún momento toda esa cosa se va a desbaratar. Y lo que es peor, si no se desbarata acá, se va a desbaratar allá. Porque Él va a juzgar las intenciones. ¿Cuál fue la intención que tú tuviste cuando así la tiraste, así como que sí, que estáis mal, que esta cosa así? ¿Qué es lo que estabas buscando verdaderamente? ¿Estabas buscando el apoyo de Dios? ¿Estabas buscando el apoyo de un hermano? ¿O querías como sentirte la víctima entonces para que todos empezaran a hablar y todos hagamos cadena de oración? Por eso la gente me dijo, uy, pucha, yo estaba orando por la Tami, porque la Tami nunca pidió oración, ninguna cosa así. Y vi el Facebook y anda en Puerto Rico. Pero claro, po, si es lo mismo que yo haría, si me dan 3 meses de vida, voy a hacer todo lo que tengo que hacer, po. No me voy a tirar a la cama a llorar y a esto. Pero por supuesto, po. Y haces lo que tienes que hacer planificado y estiráis el chicle hasta donde el Señor quiera. Eso es lo que a uno le conmueve realmente de la gente que vive en la fe. Todos tenemos momentos difíciles, todos pasamos esto, pero esta corona de vida es una corona reservada, pienso yo, para personas contadas de todas las iglesias. Ni yo creo que obtendría esa corona de vida. De hecho, no. Todavía, pues no sé. Pero hasta lo que va de camino, ni siquiera me da para postular. No sé si cuentan las suegras en esto. Voy a buscar. Ok, ya. ¿Estamos listos entonces? Recuerden, no son las únicas recompensas. Pero son las más significativas. Ya. Oremos. Carlito, ¿puedes orar tú?